Hablemos de todo con los que saben. Un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos a Hablemos de todo con los que saben, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia, donde hablamos de todo con los que saben. Soy Javier Arias, director del instituto, y en cada episodio exploramos temas de diversas disciplinas junto a los expertos invitados. Hoy, Rusia, entre la historia y el futuro, una mirada a San Petersburgo, el espejo de Rusia. Y para ello hemos invitado a Carlos Tapias. Carlos, bienvenido a estos micrófonos y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Esperamos abordar el tema en la dimensión que hemos planteado. Claro que sí. Gracias a ti, Carlos. Carlos Tapias es historiador de la Universidad Amistad de los Pueblos de Moscú, magíster en Administración de Empresas de la Universidad Externado y doctor en Procesos Sociales y Políticos de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales UARCIS de Santiago de Chile. Ya poco a poco les iré contando un poco más la experiencia y el recorrido de Carlos Tapias, nuestro experto para el día de hoy en el tema de Rusia. Bueno, Carlos, si estás de acuerdo, un tema tan vasto, tan amplio, tan complejo, si estás de acuerdo, comencemos un poco contándole a quienes nos siguen y nos escuchan algo de la formación de Rusia y el zarismo. ¿Estarías de acuerdo? Sí, de acuerdo. Adelante entonces, cuéntanos. Me gustaría expresar una frase que dio Winston Churchill acerca de Rusia, en el sentido de acertijo envuelto en un halo de misterio dentro de un enigma. Ajá, muy bien. Bastante complejo, indudablemente, y digamos que a través del tiempo siempre Rusia, por lo que abarca prácticamente un continente euroasiático, siempre ha presentado esa situación ambivalente de ser europeo y a su vez ser asiático. Asiático no en el sentido únicamente del continente, sino también en cuanto a su población. Dicho esto, quisiera comenzar con la formación de Rusia. Rusia los rusos vienen a ser formados prácticamente por los normandos o varregos. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran unos campesinos y primitivos de Suecia y Dinamarca que se establecen a orillas del río Dnieper y fundan la dinastía de los Rurik hacia el siglo X. Mucho más adelante, digamos hacia finales de ese siglo, Rusia viene a tomar una fisonomía en la cual prácticamente se encuentra sitiado porque no tiene salida al mar. Ni por el Báltico ni por el Mar Negro. Y esto implica que las administraciones de los gobernantes van a estar dirigidas precisamente a buscar esas salidas al mar. Podríamos decir que esto pues lo vamos a decir en el transcurso de lo que vamos a exponer, pero es necesario situar algunos elementos que son importantes dentro de Rusia. Como primera medida, la conversión a la religión ortodoxa. En el año 988 hay una disgregación, por así decirlo, de lo que viene a ser la antigua Roma, la clásica, en cuanto a que viene a dividirse en dos partes, el imperio sacro romano y el imperio de Occidente, cuya capital pues temporalmente va a ser Constantinopla. Ya entrado en el milenio, en el siguiente, Rusia viene a estar prácticamente bloqueada, no solamente por el hecho de que no tiene una salida al mar, sino porque además la van a invadir los tártaro-mongoles, que eran unas tribus herederas o sucesoras de Genghis Khan en el Asia. Él al morir prácticamente deja los territorios libres para que sean ocupados o sean conquistados por 4 de sus hijos. Uno de ellos es precisamente el que se va a dirigir hacia la parte occidental del continente euroasiático,
va a incursionar en Rusia y van a llegar ellos, los tártaros van a llegar hasta la ciudad de Viena, es decir, prácticamente hasta el centro de Europa. Claro. Allí vienen a detenerse y se regresan. Pero en el transcurso de estos acontecimientos es que se van a presentar la formación del Estado propiamente de la dinastía de los Romanov y también del zarismo, porque el zarismo viene a ser una forma ya de organización tardía dentro de los rusos. En ese periodo, en ese entretanto, es cuando empieza a surgir la Rus de Kiev, es decir, empieza a aparecer una organización, un Estado dentro de la organización rusa que viene a asumir una serie de características, como por ejemplo viene a ser el alfabeto. El alfabeto es un alfabeto cirílico creado por dos monjes, Cirilo y Metodio. Es una lengua que tiene una herencia del griego en algunos de sus signos, pero indudablemente es mucho más compleja en el sentido de no solamente de la pronunciación, sino de la gramática propiamente dicha. Además de esto, ese cristianismo ortodoxo, es necesario señalar una diferencia entre lo que viene a ser la Iglesia ortodoxa y la diferencia con Occidente, o sea, la católica. Claro, o la romana, por así decirlo. Tengo entendido que esa creación y esa fundamentación del cristianismo ortodoxo es lo que más quieren también, digámoslo así, estructurar los eslavos frente al catolicismo y frente al protestantismo, ¿no? O sea, también la identificación con su propia religión. Correcto, esa identidad que es una identidad que ha trascendido prácticamente toda la historia de Rusia, independientemente de, digamos, sus momentos críticos, por así decirlo, es decir, en donde se ha tenido como en un segundo plano la religión, y eso lo hablaremos un poquitico más adelante, siempre ha estado presente el sentimiento, la creencia, la liturgia ortodoxa. Y una de las diferencias viene a ser en el sentido de que la Iglesia ortodoxa es casi indiferente en materia política. Situación diferente al cristianismo como tal, abarcando el catolicismo y sus diferentes ramas, por cuanto no estuvo tan ligado y unificado al poder de los gobernantes. Vino a ser un gobierno o una actividad un poco paralela, no integrada necesariamente, aunque sí se velaba por la liturgia, por las ceremonias y por todo lo que implica la creencia. Sin embargo, el zar o los gobernantes, hablé de zar, pero el zarismo va a surgir un poco más adelante, los gobernantes rusos siempre estuvieron autónomos a lo que se refiere a la iglesia, a la creencia. Muy importante ese rasgo que nos enseñas, claro. Otro aspecto importante tal vez es en la imagen, y es en el sentido de los crucifijos rusos. Ellos representan a un Cristo tranquilo en la muerte, mientras que en Occidente el Salvador es un ser sufriente, un ser que desde el Calvario prácticamente empieza ya su recorrido, digamos, casi que expiatorio hacia el crucifijo. En el siglo XVII, la Iglesia ortodoxa sufre un cisma, y ese cisma se le denomina Raskol. Los excomulgados, o sea, los reformadores, fueron los Raskolniki. Nosotros vamos ahorita un poco más adelante, cuando seguramente abordemos a alguno de los escritores, vamos a ver un personaje importantísimo en la obra de Crimen y Castigo. De Crimen y Castigo. Ese cristianismo es mucho más místico que el occidental, que es racionalista, por ahí podríamos decir. Las luchas externas contra el libre pensamiento dentro de la Iglesia ortodoxa van a comenzar, pero después de la Revolución Rusa de comienzos del siglo XX, el año 1917. El vastísimo
territorio ruso viene a ser ocupado por las estepas. Es una terminología también muy de esas localidades. ¿Qué es una estepa? Una estepa es un terreno llano, muy extenso, y que para la época ya está ocupada, estamos hablando del siglo XIII, XIV, ya viene a ser ocupada por los tártaros, por los mongoles, quienes establecen un janato, es decir, una forma de organización de gobierno, que viene a ser la Horda de Oro, cuya capital va a estar en Sará, que eso queda ubicada en el Bajo Volga, o sea, prácticamente ya casi en la desembocadura. Este espacio, a pesar de estar ocupado, de estar invadido, se mantuvo abierto y seguro durante gran parte del gobierno de los mongoles y vino a ser, por lo tanto, utilizada por los comerciantes italianos, genoveses, venecianos para sus actividades. Pero el norte, en donde se creó el Principado de Moscú, que fue fundado, no hay una fecha muy precisa, hay una fecha que es 1147, cuando viene a ser fundado Moscú, y van a permanecer los tártaros mongoles, van a permanecer hasta 1480, o sea, hasta el siglo XV, casi que hacia el descubrimiento de América, por así decirlo. Entonces, el zar, para esos momentos, el zar de Moscú, porque originalmente viene a establecerse la capital en Moscú, todavía no ha sido fundada San Petersburgo, se emancipa de los tártaros. No, ¿por qué razón? Porque no quieren pagar más impuestos, ¿no? Si bien los tártaros los trataban con cierta condescendencia, a pesar de las mezclas, las violaciones, todas, digamos, las necesidades que tenían los tártaros en cuanto a poder generar, digamos, continuidad a través de la descendencia. Sin embargo, diríamos, no los esclavizaron como tales, es lo que quiero dar a entender, a los eslavos. Entonces, ellos vienen a subsistir en el Volga, es decir, vienen a ser desplazados y vienen a establecerse prácticamente a orillas del Mar Negro hasta una edad mucho más tardía. Dentro de los apellidos tártaro-mongoles están los apellidos Godunov o Gadunov, como pronuncian en ruso. En ruso, para los oyentes, cuando existen varias OEs dentro de una palabra, si no está ninguna de ellas acentuada, se pronuncia como A. Entonces es Gadunov, o sea, el acento va en la última O. Y así, digamos, para todas las palabras. Esta situación se va a presentar, por ejemplo, con Boris Godunov, que viene a ser uno de los zares, viene a ser también una obra de teatro, viene aquí en Colombia, creo que en Cali estuvo Alexander Godunov, ya hace un tiempo, después de que él había emigrado, Él no es el que termina en la Ópera de París. Sí, yo lo vi allá. Bueno, entonces nos puedes contar un poco acerca de su presentación. En sus últimas presentaciones. En sus últimas presentaciones, sí, exactamente. Aquí estuvo más bien invitado no tanto a una presentación artística, sino más social, unos amigos. En Cali creo que fue. Después de la caída de Constantinopla, en el año 1453, Moscú, en manos de los turcos, Moscú se va a convertir prácticamente en la tercera Roma. Es decir, Roma como tal, Constantinopla y Moscú. ¿Y cuál es la función? Ellos van a tener, digamos, un objetivo. El objetivo es dominar y salvar al mundo. Ven, Carlos, un chisme. Yo aquí le pongo un poquito de anécdota. ¿Es cierto el origen de la palabra zar? ¿Sí tiene que ver con César? Exactamente, Cuéntanos sí, ya un poco. iba precisamente un poquitico más adelante a abordarlo, porque el zarismo viene a ser fundado, creado por la consolidación del Estado ruso, y particularmente viene a ser creado por un personaje que está un poco entre la literatura, la leyenda y la realidad, como viene a ser Iván IV, Iván el Terrible. Y
viene a pasar en gran medida, digamos, de una forma espeluznante, porque mata al hijo. Entonces, digamos, por eso alrededor de esto se han tejido toda una serie de leyendas e historias que no necesariamente concuerdan con la realidad, pero sí en el sentido estricto de haber cometido un asesinato Iván el Terrible. Y con él se inicia prácticamente la formación del zarismo. El zar. Hace unos días, por así decirlo, el 27 de mayo se cumplió un aniversario más de la fundación de San Petersburgo. O sea, el 27 de mayo del año 1703. Perfecto, entonces entremos a la fundación de San Petersburgo y a Pedro. Y bueno, nos contarás ya de esa ciudad que dicen que es hermosa. Ya te escucharemos. Adelante. Bien, a finales del siglo XVI es un niño aún. Un niño que vive en Moscú, porque allá era, digamos, el centro de gobierno. Y para aquella época viene a tener un contacto con varios europeos occidentales, dentro de los cuales se encuentra un varón, Heberstein, quien lo motiva Estamos hablando de Pedro. De Pedro, sí, para que a este joven, para que vaya a conocer, a pasear por Europa Occidental. Y efectivamente, Pedro lo viene a hacer, va a viajar por varios países, Italia, Francia, Inglaterra, pero particularmente viene a estar en uno de ellos, que es en los Países Bajos, en Neerlandia. Allí viene a aprender, porque a él le gustaba un contacto real con las personas. Entonces se mete no solamente en el conocimiento de la aristocracia, del gobierno, sino también de las formas como trabajan las personas. Y es así como se vuelve prácticamente un astillero, viene un carpintero. Todo esto pues le llama la atención para guardarlo y ponerlo en práctica una vez llegue de regreso nuevamente a su tierra, a Rusia. En Rusia había una pugna en el sitio donde va a ser fundada la ciudad. Estamos hablando hacia el Báltico. Esa cercanía hacia el Báltico había traído consigo varias pugnas con los suecos durante la historia. Y es allí como los suecos, en un primer lugar, fundan o conquistan una fortaleza, construyen una fortaleza que es la fortaleza de Nien. Esta en el año 1703, o sea, para la época de la fundación, viene a ser tomada por Pedro. Unos días después viene a crear allí la ciudad de Saint Petersburgo. Su nombre es más holandés, pero después se va a cambiar a San Petersburgo a poco tiempo. Pero para que no haya una confusión, sino una claridad, el nombre no se debe al gobernante, al zar, a Pedro, sino al apóstol Pedro. Ok, perfecto. ¿Dónde viene a ser construida o cómo viene a ser construida? Viene a ser una ciudadela, como era tradicional para aquella época, la construcción de las ciudades, una protección, una fortaleza, y la primera viene a ser la de San Pedro y San Pablo, que viene a ser fundada en la costa norte de la isla del río Neva, en un sitio donde existían muchas liebres. Sais, liebre es en ruso. Allí en esa isla es donde viene a ser creada y donde viene a ser levantada, para que con el tiempo se vaya a convertir indudablemente en esta ciudad bella del cual hablabas hace un momento. Bueno, y de pronto ahí te estoy quitando un poquito del tema, pero digámoslo de una vez y a ver si estamos entendiendo bien. Lo que será San Petersburgo para Pedro y para los zares vendría a ser la realización del sueño de estar de cara a Europa,
o lo que llaman ellos una ventana a Europa y al mar Báltico. Es decir, es una creación también tanto política como arquitectónica, como administrativa. Estratégica, ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, claro, sí, indudablemente. Creo que esto se viene un poco con el tiempo, Sí. porque San Petersburgo viene a ser creada o fundada en unos lagos, y esto implicaba indudablemente pues adecuarla, generar un subsuelo que viene a ser en gran parte creado con piedras que son llevadas allí obligados los obreros para poderlas cimentar. Es decir, no viene a ser un terreno firme en un primer momento, sino que viene a ser adecuado. Y esto indudablemente conduce a que muchas personas, si pudiéramos hacer un símil con las fortalezas de Cartagena, pues con los esclavos, pues también trajo sangre, sudor y lágrimas. De ahí que, aludiendo un poco a un escritor, a Churchill precisamente, gobernante inglés. Entonces, allí viene a ser creada por primera vez la fortaleza de Pedro y Pablo, decíamos, y posteriormente un almirantazgo. Ese suelo, excúsame, a ver, meto la cuchara, ese suelo pantanoso y acuoso, también va a explicar un poco los canales de San Petersburgo y su símil me imagino que inspirado en Venecia o en Ámsterdam. Es verdad que dicen la Venecia rusa, ¿no? Exactamente. Se ha considerado que San Petersburgo tiene incluso más canales que Venecia, ¿sí? Más puentes. ¿Sí? Es una ciudad que por su misma formación, construcción, estuvo indudablemente proclive a que fueran construidos puentes entre las diferentes islas o islotes, de tal manera que hubiera una unión entre ellos, y se le ha considerado por eso la Venecia del Norte. Un poco más adelante vamos a ver algo sobre San Petersburgo, porque prácticamente sus habitantes, sus escritores, todos aluden en una u otra forma a San Petersburgo. O sea, tú estuviste en San Petersburgo. Sí, varias veces. Sí es una ciudad europea, mejor dicho, inspirada en Europa, ¿o no? Totalmente. Okay. Totalmente. De un lado porque sus constructores, sus arquitectos fueron europeos, occidentales. Yeah. Y esto hace de que su impronta quede allí, de tal manera que hay una fisonomía de la Europa trasladada al Oriente. Bueno, avancemos entonces, sigue. Bien, precisamente el proyecto de San Petersburgo viene a ser dado por Domenico Teresino, quien era un arquitecto suizo, y sus construcciones son un reflejo de lo que se ha denominado como el barroco petrino, que es un modelo de arquitectura civil entre sueca, alemana y neerlandesa, que vino a ser promovida por Mikhail Grigorich Sentsov, la persona que popularizó, digamos, esa forma arquitectónica. Podríamos decir que con Pedro, pues la ciudad no alcanza, digamos, la dimensión y la belleza que posteriormente iría a obtener hacia el siglo XVIII con Catalina la Grande, que vamos a hablar inmediatamente después. Pero, sin embargo, ya con Pedro se viene a posibilitar la salida de una salida al mar, y esa salida al mar viene a ser como consecuencia de una guerra con los suecos, porque ellos aún tenían, digamos, el dominio sobre el Báltico, sobre digamos, la región marítima, y en una de las guerras hacia el año 1912 viene ya prácticamente a ser creada, después del triunfo sobre los suecos, viene a expandirse con algunas construcciones por parte de ingenieros y arquitectos que fueron llamados tanto de Suiza como de Alemania, de Francia,
e italianos. Es decir, es una ciudad artificial, ¿sí? Podríamos hacer alusión a alguna ciudad en Latinoamérica. A Brasilia. O sea, creada a propósito con un día exacto y una hora exacta de arranque. Exactamente. A construirse totalmente. Sí, y con un propósito, indudablemente, es una sede de gobierno. Lo cual implicaría que, igual que en Brasil, va a haber una disputa con la que era la capital. Okay. En este caso, con Moscú. Si quieres, vamos entrando a Catalina, ¿te parece? Bueno. Que me imagino que vas a relacionarla mucho con su legado también como ilustrado y su legado cultural, que eso es lo que más o menos uno escucha. Cuéntanos un poco de Catalina la Grande, bueno. esa mujer tan compleja y tan interesante y tan fundamental en la historia de Rusia. Sí, indudablemente que Catalina, como primera medida es necesario decir que Catalina de nacimiento no era rusa, era prusiana, era hija de un coronel, pero tenía un ancestro de los Hohenstein, es decir, un ancestro, una genealogía aristocrática. Ella llega a gobernar en un periodo entre 1762 y 1796, o sea, hacia finales del siglo XVIII. Y logra el gobierno, no solamente con el matrimonio con uno de los nietos de Pedro I, se denominaba precisamente Pedro III, digamos, dentro de la sucesión, a quien va a derrocar, se dice que prácticamente lo va a conducir a la muerte. Es decir, que ella, si no lo hizo por sus propias manos, ayudó. Sí estuvo enterada de qué era lo que iba a sucederle. Catalina asciende entonces al gobierno no solamente por la discrepancia que tiene con su esposo, al cual prácticamente lo aleja, lo orilla del poder, sino que lo derroca, sino porque viene a tener un golpe de la guardia que la apoya. En el transcurso de su gobierno, y ya digamos como un resultado de todo ello, va a favorecer indudablemente con terrenos del Estado a sus favoritos, a muchos campesinos, incluidos ellos también. Sin embargo, a pesar de que incluyó a los campesinos, no los elevó a un nivel de igualdad, digamos, con los libres, sino por el contrario, casi que los esclavizó. Estaban sujetos a la tierra, de tal manera de que si la tierra por una u otra razón era ocupada o vendida por algún terrateniente, algún noble, conjuntamente con la tierra se iban los campesinos. Perdón, Carlos, pregunta mi ignorancia. ¿Eso tiene que ver con los mujiks que aparecen en las novelas? O sea, ese concepto de siervo que existía en Rusia, ¿cómo es? ¿Hay una particularidad allí o no? Sí, la particularidad es que está atado a la tierra. Ajá, ¿sí? Okay. Y que es un objeto igual que, diríamos, la propiedad, el terreno, okay. De tal manera que puede ser objeto de intercambio, de venta, de alquiler también, pero siempre está sujeto a ella. Ahora, los mujik, como es que pronuncié a lo colombiano. el mujik recuerdo que en la novela, por ejemplo, en Las Almas Muertas de Gogol, ¿no? Sí. Y en algunas rusas que recuerdo, esa es la expresión que utilizan. Sí, claro. Sí. Este es el campesino. Ok, el campesino. El campesino, muy sí. Bien. Y que tiene una forma pues muy particular de hablar de acuerdo a la región. Por ejemplo, los campesinos a ribera del río Volga hablan no como les mencionaba yo al comienzo, en el sentido de distinguir en una palabra entre la A y la O acentuada, sino hablan todos con O, por eso se llaman jojoles, ¿sí? Yeah. Por la acentuación en la O. Ok. Bien, ¿qué sucede con Catalina? Catalina viene a ser nombrada emperatriz, viene a prácticamente toda Europa, se le va a apostar a sus pies. Voltaire y Diderot hicieron todo en cuanto estaba en sus manos para favorecerla, para aclamarla, para considerarla como progresista. Aquí hay una ambivalencia porque ella tiene unas formas, digamos, de gobernante como era para aquella época
generalizado en algunos sitios de Europa, que era los déspotas ilustrados. Okay. Pero ella, digamos, el despotismo es marcado no solamente digamos, en las construcciones, en el embellecimiento, en la teoría de cerebros muy brillantes en ese momento, sino también en el trato déspota, como ya lo había mencionado, hacia los campesinos. Yeah. ¿Sí? Prácticamente los esclavizan en algún sentido. Uh-huh. Sin embargo, pues lleva a cabo unas reformas administrativas que persiguen un mayor control y una división de los enormes territorios de los gobiernos para racionalizar la administración. Y expande la geografía rusa. Sí, indudablemente. Se agranda enormemente el imperio. Sí. Correcto. Ella fomenta la creación, a través de sus reformas, de muchísimas ciudades, llevando mejoras. Esas nuevas ciudades tienen, además, digamos, de la construcción novedosa, universidades, teatros. Hay una fuerte inmigración en gran escala, europeos, y el reconocimiento por las grandes potencias como la gran o una de las grandes potencias europeas. Genera o crea, levanta, ayuda a la construcción de grandes mansiones para la nobleza. O sea, esos recintos amplios, bellos, en donde va a vivir la aristocracia. Eso te iba a preguntar. Ella tiene que ver con la construcción, por ejemplo, del Hermitage del famosísimo museo y del Palacio de Invierno, y que sí, parecen como de cuentos. Sí, el Palacio de Invierno prácticamente viene a ser construido o empezaba a levantar desde Pedro I. Okay. Pero lo que sí viene a hacer es el Hermitage. Ni antes ni después de Catalina tal vez ha habido un gobernante zarista que haya embellecido tanto a Rusia, de un lado, y de otro lado también en el sentido de que vino a atraer, a ser un polo de atracción, digamos, como decíamos, para las mentes más lúcidas en diferentes aspectos de la época. Es necesario señalar que Catalina la Grande, Catalina II, o Caterina, como se le denomina también, vino a ser mecenas de las artes, presidió en su época la ilustración rusa, incluyendo el Instituto Smolny, que vino a ser un instituto para las nobles doncellas, no solamente rusas, sino también de varias potencias europeas. Muchas hijas de comerciantes rusos van a enviarlas allí para su educación. Es necesario señalar que esta viene a ser la primera institución europea femenina. Okay. Auspiciada por el Estado, y va a ser recordada un poco más adelante en la época de la Revolución, porque precisamente allí fue donde se concentró el gobierno provisional en el momento determinado, ya en el siglo XX. Carlos, perdón, te interrumpo, yo no quiero dejar pasar la oportunidad, no solo por tu conocimiento, sino porque tú viviste varios años en Rusia y conoces San Petersburgo. Cuéntame, ¿tuviste oportunidad de ir al Hermitage? ¿Conoces el Hermitage teniendo en cuenta la importancia de semejante museo? Sí, indudablemente. El Hermitage viene a ser un recinto en donde paulatinamente y particularmente con Catalina II vino a ser enriquecido, ya de que ella, como los zares siguientes, les daban como indicaciones a los diplomáticos para que en las sedes donde ellos estuvieran reunieran obras de arte. Y en esto, indudablemente, Catalina se distinguió por gastar ingentes recursos para ello. Es así como pudo en su momento tener colecciones completas de algunos coleccionistas no solamente de Europa, tanto franceses como ingleses. Logró las colecciones en gran parte completas de un francés coleccionista de la época,
las colecciones del francés Pierre Crozat y el político inglés Robert Walpole. De igual manera, logró para San Petersburgo concentrar los principales economistas de la época, como Arthur Jung y Jacques Necker, miembros de la Sociedad de Libertad Económica, científicos como Leonhard Euler y Peter Simon Pallas, para que dejaran Berlín, en donde ellos trabajaban, y se trasladaran a San Petersburgo. Había mencionado a Voltaire en su momento, con el cual se carteó desde que no se conocieron personalmente, pero sí se carteó durante varios años hasta la muerte de Voltaire. Incluso después de la muerte de este pensador, ella logró a través de los herederos de Voltaire que su biblioteca fuera adquirida por Rusia y reposa en la Biblioteca Pública Imperial. Además, independientemente, digamos, de esa inclinación hacia los libros, por así decirlo, tuvo también una política de rechazo hacia sus críticos. Por ejemplo, hay un escritor muy famoso de la época, Alexander Radishev, quien en el año 1790 escribió un libro que se llama Viaje de San Petersburgo a Moscú, en donde hacía una crítica por la situación del campesinado, la situación, digamos, oprobiosa en la cual se encontraba, y esto levantó la ira de Catalina, y prácticamente, como era tradicional para aquella época, con el fin de, digamos, quitarlo del camino, condenarlo al ostracismo, es decir, a Siberia. Es una constante prácticamente para todos aquellos que generan cierta discrepancia con los gobernantes en algún momento dado. Así es. Carlos, avancemos un poquito porque quiero llegar a una parte que tú manejas muy bien, que es esa parte cultural, literaria y científica de San Petersburgo. Cuéntanos un poquito del movimiento decembrista y entramos a hablar algo de literatura. Ya, permíteme, antes de eso quería mencionar algo, una curiosidad, y ese es en el sentido que en la época de Catalina la Grande viene a estar un latinoamericano. Ah, claro. Francisco de Miranda, del cual sí, se habla incluso de que tuvo muy buena cercanía con ella. Es que tiene buena fama. Sí, muy y lo protegió muchísimo, lo trató prácticamente con gran cariño, y incluso le permite, porque Francisco de Miranda era perseguido por los españoles. Recordemos que él es prácticamente crítico del gobierno de la español, claro, de la monarquía española, y esto hace de que sea perseguido por todas las latitudes. Él alcanza a escaparse precisamente por lo que actualmente viene a ser Ucrania, que esperemos que independientemente de la guerra aún siga subsistiendo, por Odessa. Odessa es un puerto en el Mar Negro, es un sitio que pasó prácticamente a la historia por un filme por octubre, en donde viene a tener una escena, las escalinatas de Odessa, en donde hay un coche rodando, digamos, con un niño que viene escalinatas abajo para aquella época. Un filme de Sergei Eisenstein. Bien, pero quería decir esto acerca de Miranda, y claro, ahora pasamos. Claro, también en las biografías de Catalina, yo leía hace mucho, mencionan si es mito o realidad, pues todos los amantes que tuvo, ¿no? Uh-huh. Bueno, los decembristas, cuéntanos un poco ese movimiento, qué es y cómo lo ves tú, cómo lo enseñas. Recordemos, estamos hablando
con Carlos Tapias, historiador de la Universidad Mixta de los Pueblos de Moscú, magíster en Administración de Empresas del Externado y doctor en Procesos Sociales y Políticos de la UARCIS de Santiago de Chile. Es profesor emérito del Externado, experto en historia. Tiene 2 cursos en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios, Recorridos Capitalinos e Historia de Colombia a través de sus imágenes. Entonces, con su conocimiento, con su especialidad, cuéntanos ese movimiento decembrista, ¿a qué se refiere? Bueno, el movimiento decembrista se debe o viene a ser consecuencia, recordemos que hacia el año 1812 Rusia viene a ser invadida por Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte incluso llega hasta Moscú, sino que los moscovitas se van de la ciudad, incendian la ciudad y prácticamente Napoleón encuentra pues una ciudad en llamas. Precisamente para aquella época, Austerlitz, Napoleón Bonaparte viene a ejercer una derrota. Los representantes para aquella época, los 2 gobiernos que estaban contra él, el zar de Rusia, también al dirigente mayor de Prusia, es decir, a las 2 cabezas que después, en unión con otros, con los ingleses, con los franceses, con los españoles y holandeses, van a crear o a generarle una derrota ya definitiva en el año 1815 en Waterloo. Pero entonces, ¿de qué manera esto se puede ligar con el movimiento decembrista? Resulta que los oficiales que habían estado en Europa, es decir, por las guerras napoleónicas, se enteraron de las diferentes formas de gobierno y en sí de las formas de organización que estaban allí, que eran formas, si bien de nobles, pero con una participación, digamos, no tan concentrada en una sola persona. Y esto viene a traer consigo de que parte de esa oficialidad se niegue a tener una obediencia al zar para aquella época, Alejandro I, lo cual viene a traer consigo pues prácticamente una sublevación, un desconocimiento de su autoridad, que viene a ser respondido por Alejandro I con que sus fuerzas de oficiales más leales a él, pues prácticamente cerquen a los que están protestando para aquella época y les dispare. Esto viene a ocasionar indudablemente un gran inconformismo dentro de la aristocracia liberal, de las tendencias liberales, que querían precisamente el de que esa autocracia se rompiera para generar, digamos, como una especie de gobierno monárquico parlamentario, que va a ser la intención de ahí en adelante por parte, digamos, de aquellas mentes que pretenden un poco más de libertad en las expresiones políticas dentro de Rusia. Como consecuencia de ese movimiento decembrista, van a ser fusilados 5 de esos decembristas. Posteriormente se iría a levantar un obelisco en San Petersburgo con los nombres de cada uno de ellos, recordando digamos, la situación. Bueno, Carlos, el tiempo avanza y te invito a que entremos a una parte que tiene que ver con tu especialidad también, es esa parte humanística, cultural, literaria y científica de San Petersburgo, porque allí coinciden muchos escritores, no diré que en el mismo momento y en el mismo círculo, pero sí vale la pena en este episodio recordarlos. Dejemos de pronto pues a Tolstoy, que está un poco más en Moscú, que está, digamos que en un pedestal, y recordemos que allá en San Petersburgo, tú me corregirás, no necesariamente porque hayan nacido ahí o no, pero trabajaron y escribieron allí, pues está un Pushkin, está Gogol, o Gogol, ahora nos dirás cómo se pronuncia, y nada más ni nada menos que Dostoyevsky. Cuéntanos un poco de esa
de esa literatura, de esas obras? ¿Tú cómo las explicas a tus alumnos? ¿Cómo las vinculas con toda esta historia de San Petersburgo? Bien, en toda esta playa de literatos, de personas muy brillantes, no solamente para la literatura rusa, sino para la literatura mundial, en gran parte están muy ligados por su nacimiento, a excepción de León Tolstoy. Va a haber otro Tolstoy que viene a ser Alexei Tolstoy, que este sí es de esas latitudes. León Tolstoy viene a ser de Yasna Napoliana, eso es al sur de Moscú. Pero no vamos a entrar con él, sino vamos a mencionar algunos de los que nos estaba recordando, como Pushkin. Podríamos decir que Pushkin viene a ser el fundador de la poesía rusa. Y Gogol viene a ser el fundador de la prosa. Es decir, esa es la gran distinción. Bueno, veo aquí sobre la mesa que trajiste tu tomo de Las almas muertas en ruso. Cuéntanos un poco de Gogol y de esa novela que, te voy a confesar, fue de las primeras novelas que yo leí. La leí como a los 15 años. No entendí nada, pero la leí. En la casa la tenían en una edición de Aguilar. Es bastante grande y recuerdo ese tráfico de muertos que había en la novela. Cuéntanos un poco de Gogol. Sí, en gran parte... ¿Cómo pronuncias tú? ¿Gogol? ¿Cómo se dice? Gogol. Gogol. Okay. Sí. En gran parte, digamos, todas las obras, tanto de Gogol como de Dostoyevsky, tratan o hacen referencia a San Petersburgo, a su ambiente, a su frío, a su, digamos, no solamente, digamos, a la parte un poco oscura de la ciudad, sino también a los sitios. Por la ubicación de San Petersburgo, bastante al norte, y para los días de junio está, digamos, cuando está floreciendo prácticamente el verano, empiezan a aparecer lo que se denomina las noches blancas, que también va a ser el título de una novela. ¿Qué son las noches blancas? Las noches blancas es prácticamente los momentos, unos pocos días en el mes de junio, cuando el sol prácticamente no desaparece o desaparece, digamos, muy tenuamente, por lo cual pues prácticamente no hay noche, y ahí la denominación. Esta época es una época festival, pues se celebran o se celebraba y se sigue celebrando actualmente. Es la época, digamos, si nosotros pudiéramos hacer una referencia a la época más alegre, más visitada, en donde las personas prácticamente no duermen debido a sus paseos, a recorridos por diferentes sitios dentro de la ciudad. La época preferida es una época ya caliente, en donde se ha dejado los abrigos, las bufandas, los guantes y las shapkas es el gorro con orejeras, que es fundamental indudablemente para la época invernal. Entonces, pero sin embargo, pues San Petersburgo es una ciudad que, a pesar de estar frente al mar, es una ciudad un poco fría. No podemos asimilarla, digamos, a una ciudad relativamente calurosa, a pesar de que la gente se baña en el mar. Bien, bueno, nos hablabas de Pushkin, que tú dices que es como el poeta, mientras que Gogol es el novelista. Y la vida del propio Pushkin es una vida muy, muy poética, ¿verdad? Es una vida corta, muere en un duelo, si no estoy mal. ¿Cómo lo ves tú? Recuerdo su obra lindísima y fundamental en prosa, que es La hija del capitán, que me la leí hace muchos años, ya ni la recuerdo. Pero la importancia de Pushkin y la importancia de estos escritores, ¿tú cómo la explicas? Bueno, digamos, en ellos existe una condescendencia hacia la ciudad y también una, digamos, si no crítica, por lo menos sí una lamentación de lo que viene a ser la ciudad. ¿Sí? Por ejemplo, Pushkin, Alexander Sergeyevich Pushkin, escribe sobre la ciudad, menciona lo siguiente, voy a leerlo textualmente. Sí, claro, mejor. Te amo, creación de Pedro, tu aspecto severo y armonioso,
las majestuosas aguas del Neva en Río, entre los parapetos de granito, resplandeciente por siempre la urbe de Pedro, indestructiblemente como la misma Rusia. Perfecto. Esa forma, diríamos, de venerar a la ciudad no siempre vino a ser igualmente aceptada por los demás escritores, así fueran petersburgueses. Por ejemplo, Mikhail Lermontov, otro de los grandes poetas rusos, considera que es una ciudad incomprensible. Se lamenta, dice, ay de esta ciudad tan aburrida en medio de agua y de la neblina. Es decir, son formas ambivalentes o contrarias de ver la ciudad. Uno de los grandes recorredores, conocedores de la ciudad, indudablemente viene a ser Dostoyevski. Hablemos de Dostoyevski, Carlos, que es el novelista que marca una de las grandes transformaciones de la novela y de la forma de entender la psicología humana, ¿no? De hecho, Freud tiene sus estudios sobre el parricidio basándose en Dostoyevski. Cuéntanos, ¿pudiste conocer la casa de Dostoyevski en San Petersburgo? ¿Y cómo explicas tú a Dostoyevski para tus estudiantes? Bueno, pues, Dostoyevski es uno de los escritores más conocedores de lo que viene a ser la población de un país y particularmente la población de los rusos de Petersburgo, San Petersburgo. En su obra, una de las más conocidas, Преступление и наказание, Crimen y Castigo, hace un recorrido en donde a través de un estudiante que no tiene unos grandes recursos, vive en una forma bastante lamentable y por lo tanto se ve acosado por la cajera, por la dueña del sitio donde queda, pero también muestra una y a la cual rechaza, podríamos adelantarlo, va a asesinar. Ese es el crimen. Ese es el crimen con un machete. Mata a la casera. Pero también muestra un alma muy noble hacia, diríamos, su madre, su mamá, su hermana, a las cuales quiere salvar precisamente por la escasez de recursos que ve concentrados egoístamente en la casera. Y esto lo lleva a cometer un crimen en el cual pues él no logra expiarlo como tal, pero sí en algún sentido vuelca sobre esa situación el reflejo de la necesidad de que estos humillados y ofendidos con el tiempo o a través de su accionar en algún momento dado ellos mismos se reivindiquen, es decir, que logren una situación no de oprobio, no de miseria, como la que le tocó vivir a él, que prácticamente no es solamente el personaje, Rodion precisamente, sino Raskolnikov, sino también, digamos, de todos aquellos habitantes de la ciudad que por su precariedad pues están prácticamente en un bajo fondo. Y tú me corregirás, Dostoyevski tuvo una época en que critica o se manifiesta en contra del sistema. Entiendo que después se arrepiente, que le cuesta esa famosa condena en Siberia, si no estoy mal, que después le condonan porque fue condenado a muerte y después se la perdona, donde escribe también otra de sus novelas famosísimas que es Memorias del subsuelo. Esa etapa o esa parte de la vida de Dostoyevski, ¿lo relacionan algo con un tema político o fue algo pasajero? ¿Tú recuerdas esa? Porque el paso de Dostoyevski
por la prisión y por los trabajos forzados, para él fue muy significativa y le marca realmente un trauma en toda su literatura. No, indudablemente, pues su vida pues la volcó en su literatura, y a pesar de estar muy apremiado en ciertas circunstancias, en ciertos momentos de su vida, sí hace una crítica indudablemente a la sociedad de su época, a la ciudad en la cual él está ubicado, al ambiente, porque no necesariamente expresa, digamos, su vivencia, sino la vivencia, digamos, de todos sus congéneres, las personas que lo rodean, las personas que en un momento dado habitan la ciudad, y por su trasegar en la prisión, pues está reflejando también las formas como eran castigados, obligados prácticamente a expiar, digamos, sus condenas, digamos, sus alteraciones de la norma en un momento determinado. Carlos, tú al inicio de esta charla mencionaste en la época del zarismo, ibas a hacer una relación que la dejaste para más adelante, del nombre o del apellido del protagonista, de Raskolnikov. Ese apellido, ese nombre, tú lo que ibas a relacionar o se relaciona con esos antecedentes que mencionabas de... Pues sí. ¿Por qué? Porque Dostoyevsky, igual que Gogol, muchos de los personajes que toma, de los cuales escribe, tienen algún significado. Y sí, efectivamente, es el cisma, ¿sí? Un poco el rompimiento en el nombre. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, Carlos, nos quedan pocos minutos. ¿Te parece si vamos cerrando el capítulo, digamos que literario, cultural de San Petersburgo, su estética, sus museos, todo lo que hizo Pedro, y nos adentramos en la parte final, que es dando un salto un poco arbitrario en la Revolución Rusa y el cambio de nombre, los varios nombres que finalmente ha tenido San Petersburgo? Cuéntanos. Bueno, comenzamos por San Petersburgo, que viene a ser dado por Pedro el Grande, Piotr I, como sería en ruso, y nombre que va a durar hasta el año 1914. En el año 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, pero el nombre es un nombre alemán y era necesario darle un cariz ruso. De ahí que se va a cambiar de nombre a Petrograd. Esa terminación grad significa ciudad. O sea, la ciudad, lo mismo, la ciudad de Pedro, Petrogrado, Petrogrado. Y posteriormente, después de la finalización de la guerra, después de gran parte de los acontecimientos de la Revolución Rusa y después de la muerte de Vladimir Ilich Lenin, el fundador del Estado soviético, se quiso darle un homenaje a esta figura y viene a ser denominado nuevamente, con un cambio, Leningrado. O sea, la ciudad de Lenin. Posteriormente, San Petersburgo, Petrogrado y ahora Leningrado, en honor a Lenin, después de la Revolución Rusa. Hasta el año 1991. ¿Qué sucede en el año 1991? Viene a haber, pues prácticamente sucumbe el sistema soviético y vuelve la ciudad a asumir su nombre original. San Petersburgo. En una forma, digamos, coloquial, los rusos la llaman Peter. Estoy en la ciudad de Peter, ¿sí? O estoy en Peter. Bueno, Carlos, y tú que viviste, que estudiaste, que hablas ruso, que conoces toda esta historia, ya en estos últimos minutos, cuéntanos cómo ves esa historia rusa y de cara al futuro, después de haber caído el comunismo, de haber vuelto Leningrado a ser San Petersburgo. ¿Qué sensación te queda desde el punto de vista histórico? Más que tú eres historiador graduado en la Universidad de Moscú. ¿Cómo ves toda esa historia y hacia dónde nos lleva
el nuevo esquema ruso. Habría que mencionar al gobernante de la época y actualmente pues es una situación supremamente crítica, vista no solamente desde el punto de vista militar, sino político, geopolítico, internacional. Y de ahí que sería un poco atrevido en el sentido de puntualizar acerca de los posibles cambios que puedan sucederse un poco más adelante. Sin embargo, pues la ciudad, San Petersburgo, sigue boyante, da la impresión para los rusos, por ese mismo aislamiento en que han estado, de que vivieran su propia vida, ¿sí? Un poco alejado. Sin embargo, eso no implica de que no haya disidencias y que muchos rusos, igual que en otras latitudes, cuando se está en un conflicto bélico y están, sobre todo los jóvenes, los hombres, buscan las formas de evadir un poco ese servicio militar obligatorio. Entonces, eso también es necesario señalar. Sin embargo, la ciudad, como les decía, sigue celebrando sus festividades. Bueno, con anterioridad eran uno de los sitios más visitados por los turistas y podríamos decir que en sí, como cualquier otro museo en el mundo, como el museo, podríamos decir como el Louvre o el museo en Londres, digamos el museo británico o el Prado en España o en Viena también, digamos, son sitios supremamente visitados y casi que una excursión, un viaje turístico paga nomás por ver uno de estos museos, además por su grandeza, por su dimensión, por la gran riqueza que tienen pictórica, y que indudablemente es imposible de abarcar en 1 o 2 días y es necesario un poco más de tiempo para destinarle. Me imagino. Bueno, mi estimado Carlos, se nos acabó el tiempo, quedamos con ganas de conocer San Petersburgo, los que no lo conocemos, y tú de volver, que sí tienes el privilegio de conocer, y nos despedimos. Un agradecimiento, Carlos, muchas gracias por estar acá y haber compartido estos micrófonos y por compartir tu conocimiento y tu pasión en esta charla. Muy agradecidos, Carlos. No, con mucho gusto. Indudablemente quedan otros aspectos de la ciudad de San Petersburgo, como viene a ser su arquitectura. Quisiera mencionar solamente algo que de pronto puede estar en la mente en una obra de Alexei Tolstói, Tinieblas de Amanecer, en donde se narra la muerte de uno de esos personajes también míticos, Rasputín. Ah, claro. Rasputín vino a ser asesinado por el conde Yusupov, un campesino muy siberiano, supremamente corpulento, y esto hace tal vez el de que las diferentes formas de asesinarlo no fueran, digamos, tan rápidas, hasta que sencillamente después de unos disparos y de que viene a ser hundido en el río Neva, pues va a sucumbir. Esto está muy bien narrado en una forma novelística por Alexei Tolstói. Excelente, excelente. ¿Y sabes qué se nos quedó por fuera que me hubiera gustado mencionar? No mencionamos a una mujer fundamental que nació en San Petersburgo, Lu Andrea Salomé. Ella es de San Petersburgo y fue fundamental en una época con su relación con Nietzsche, con Rilke e incluso con Freud. Freud la considera la primera mujer psicoanalista de Europa y es nacida allí. Bueno, es que hay muchísimo por hablar y por profundizar, pero por ahora mil gracias, Carlos, y a ustedes, nuestros oyentes. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos en Hablemos de Todo con los que saben, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia. No olviden suscribirse, seguirnos en redes y dejarnos sus comentarios. Queremos saber qué piensan. Nos escuchamos en el siguiente episodio en Hablemos de Todo con los que saben. Hasta la próxima. Hablemos de Todo con los que saben. Un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo.